Buenos días. En este vídeo vamos a ver dos tipos de ejercicio. Uno que nos va a permitir calcular las partículas subatómicas de un elemento a partir de su expresión simbólica, y un segundo ejercicio que veremos después, en el que vamos a ver configuración electrónica y la relación con la tabla periódica. Empezamos con este tipo de ejercicios en los que nos están diciendo que completemos la tabla relativa a átomos con carga, es decir, a iones. Dentro de este tipo de expresión, recordad, cuando nos dan un símbolo con superíndice izquierdo y derecho y subíndice izquierdo, lo que nos están dando es el número atómico, Z, que sería la cantidad de protones, el número másico, A mayúscula, que será mayor o igual que el de abajo siempre, que indica los protones y neutrones del núcleo, es decir, los nucleones. Y por último, el subíndice derecho, que sería la carga, será un número positivo o negativo, ya que indica la diferencia entre protones y electrones. Vamos a hacer rápidamente este ejercicio y vemos la relación que existe con esta teoría y lo que nos están pidiendo. Bueno, pues fíjate, siempre que nosotros realicemos un ejercicio de este tipo, lo primero que vamos a ver es el numerito que tenemos abajo, que representa Z, que es como el DNI de un átomo. Todos los átomos de calcio, Z siempre tiene que ser 20 y es equivalente al número de protones que tiene en el núcleo. Una vez que nosotros sabemos esto, nos vamos al número de arriba, A, que sería 40. Y como hemos visto que A es protones más neutrones, el cálculo de los neutrones siempre lo vamos a realizar con la diferencia entre A y Z. Por lo tanto, 40 menos 20, 20 neutrones. Y ahora nos vamos a si capta o cede electrones y el número de electrones que tiene. Y para esto nos fijamos en la carga. En el caso de que no tuviera carga, sería un átomo neutro y por lo tanto los electrones serían igual a los protones. Pero en el caso de que tengamos carga positiva, lo que ha hecho es ceder electrones, es decir, quedarse con menos electrones que protones. Por eso tenemos una carga neta positiva en 2. La forma de verlo son dos. Una, aplicando la lógica, es si tengo carga positiva es porque he cedido electrones. Por lo tanto, este ion se forma cuando se ceden electrones. En concreto, ¿cuántos? Tantos como la carga. Ha cedido 2 electrones. Y por lo tanto, si teníamos 20 protones, al ceder 2 electrones, nos quedamos con 18. La otra forma de verlo es recordar esta definición, y es que la carga siempre va a ser igual al número de protones menos el número de electrones. Por lo tanto, si nos dicen que tenemos una carga 2 positivo y que tenemos 20 protones, podemos calcular los electrones. La E pasa sumando, el 2 restando y nos queda 20 menos 2, 18. Aunque yo creo que es más fácil pensar simplemente que los protones van a ser siempre fijos y por lo tanto tengo que saber si voy a tener electrones de más o de menos. Si la carga es positiva, tengo menos electrones. Si la carga es negativa, tengo más electrones. Vamos con el segundo. Nitrógeno 14, 7. Por lo tanto, Z es 7 y tiene 7 protones. Como el valor de A es 14, el número de neutrones será la diferencia 14 menos 7, 7. Y en este caso, al tener carga negativa, lo que ha hecho es captar electrones. ¿Cuántos? 3. Como teníamos 7 protones, 7 más 3, tendremos 10 electrones. Y en el último elemento, cloro 35, 17, Z 17, protones 17. Recordar estas dos columnas en la definición. Número atómico, el número de protones. Como tenemos que A es 35, la diferencia entre 35 y 17 nos quedaría el número de neutrones, 18. Y en este caso, como tenemos carga negativa 1, lo que ha hecho es captar electrones. ¿Cuántos? 1. Y como teníamos 17 protones, más 1, 18 electrones. En este segundo ejercicio, lo que nos van a pedir es, a través de la representación simbólica del átomo, que como puede ver en este caso son neutros, tenemos que calcular a través de Z el número de electrones y con los electrones calcular la configuración electrónica y por lo tanto a través de la configuración electrónica decir en qué grupo, en qué periodo y a qué familia pertenece. Vamos a empezar con el primer elemento. Nos están dando el helio 4,2. Por lo tanto,
El número de abajo hemos visto que es Z, luego este elemento tiene un valor de Z 2 y por lo tanto tiene 2 protones. Como no tenemos nada en carga, quiere decir que es 0, por lo tanto es un átomo neutro y tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Luego tengo 2 electrones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recordar que lo que vamos a hacer ahora es la configuración electrónica. Y para esto lo que nos vamos a basar es en el llenado progresivo de orbitales o de niveles y subniveles de un átomo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es en una hojita en sucio recordar y hacernos nuestro esquema de llenado. Si recordamos, nosotros vamos a presentar los electrones de un átomo siempre en niveles cuánticos, que irán desde el 1 hasta el 7, que son las 7 filas que presenta el sistema periódico. En cada uno de ellos vamos a tener un máximo de electrones, según dijo ya Bohr, de 2n cuadrado, siendo n el nivel 1 al cuadrado por 2, 2 al cuadrado por 2, 3 al cuadrado por 2, que serían los números que tenéis aquí. Y después tenemos los orbitales o subniveles. En el nivel 1 solamente tengo el orbital 2, el orbital s, perdón, que tiene 2 electrones, en el 2 sp, en el 3 spd, en el 4 spdf y así sucesivamente. Ya no vamos a pasar de f. No se han encontrado electrones en los orbitales G, H, que sería lo siguiente que tendríamos en los niveles 5, 6 y 7. Simplemente con estas primeras 4 líneas vamos a hacer la mayoría de los ejercicios que nos pidan. Y fijaros, el llenado progresivo de Aufbau o el diagrama de Müller nos dice que tenemos que seguir las diagonales de esta escala. Luego llenaríamos primero el orbital 1s2, después el 2s2, 2p con 6 electrones como máximo, aquí los tenéis, el 3s2, 3p6, pero antes de pasar al nivel 3d vamos a llenar el 4s. Esto es el primer salto significativo de este llenado progresivo. Por lo tanto, si nos venimos a este ejercicio, no vamos a dar ningún salto con la cantidad de electrones que nos piden. Simplemente sería seguir el orden. La configuración electrónica del helio sería 1s2. Si nos vamos al nitrógeno, tendríamos Z7, por lo tanto 7 protones, al ser neutro la misma cantidad de electrones, y ahora tenemos que llenar 7 electrones en este nivel. 1s2, 2s2, ya llevo 4, me faltan 3. El siguiente nivel ya es 1s2, 2s2, 2p6. Pero no voy a poner los 6, sino ya tendría 10 electrones. Como necesito poner 7 y ya he puesto 4, aquí irían 3 electrones más. Y nos vamos al silicio, que sería 28, 14, y por lo tanto Z14, 14 protones y 14 electrones por ser neutro. Si hacemos 14 electrones siguiendo este llenado, sería 1s2, 2s2, 2p6. Fíjate que ya llevo 4 y 6, 10. Me faltan 4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Luego 3s2, 3p y contamos otra vez. 10 hasta aquí. 4 y 6, 10 y 2, 12. Me faltarían 2 electrones más para completar el total de electrones de este átomo. Estas serían las 3 configuraciones electrónicas que me estaban pidiendo. Vamos a ver qué relación tiene esto con lo que es el grupo y el periodo en la tabla periódica. Como acabamos de ver, los numeritos que tenemos delante de los orbitales, 1, 1, 2 y 2, 1, 2, 2, 3 y 3, corresponden con los niveles. Por lo tanto, cogiendo el número mayor, en este caso 1, 2 o 3, tendríamos el valor del periodo de cada elemento. Viendo estas configuraciones electrónicas, podemos decir que el helio se encuentra en el periodo 1, es decir, en la primera fila, el nitrógeno en el 2, segunda fila, y el silicio en el 3, tercera fila, que serían los orbitales o los niveles, perdón, mayor que hemos llenado en la configuración electrónica. Después nos quedaría el grupo. El grupo lo vamos a sacar contando la cantidad de electrones que tenemos en el nivel superior.
ya que la tabla periódica está ordenada por número atómico, que en este caso es igual que el número de electrones, y cada electrón es la columna siguiente. Luego, sumando esta cantidad de electrones, veríamos en qué grupo nos encontramos. Por lo tanto, el helio estaría en el grupo 2, ¿de acuerdo? Pero recordad, esto es una excepción. El helio no va a estar en 1s2 segunda columna alcalino térreos, sino al tener completa su configuración electrónica, vamos a decir que se encuentra en el grupo 18, que corresponde con los gases nobles. Esta es la única excepción en lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver el siguiente. El nitrógeno vemos que tiene 2 y 3, 5 electrones. Pero una cosa que tenemos que recordar es que aquí, cuando sumemos electrones en S y P, siempre tenemos el hueco de los orbitales D. Fíjate en la tabla periódica. Cuando nosotros nos fijamos en la tabla periódica, vemos que aquí tenemos dos columnas que van a ser los elementos que tienen electrones en orbitales S en el último nivel. Los que se encuentran en este hueco son los que tienen orbitales D, es decir, electrones en orbitales D en el último nivel. Y las 6 columnas que tenemos aquí son los que tienen electrones en el último nivel en los orbitales P. Si recordamos que aquí solamente caben 2 electrones, aquí 10 y aquí 6, coincide con las columnas que tiene la tabla periódica. S1 y S2, alcalino y alcalino térreos, los que acaban en D, desde D1 hasta D10, que serían metales de transición, y los que acaban desde P1 hasta P6, que irían desde el grupo 13 al 18, y que se van a nominar con el primer elemento que tenemos aquí, boroideos, carbonoideos, nitrogenoideos, y aquí ya no, aquí son dos nombres muy comunes o tres nombres muy comunes que hay que aprenderse de memoria, que son anfígenos, halógenos y gases nobles. Bueno, fíjate que aquí está la excepción del S2, del helio, que no está aquí en este huequito, sino que nos lo hemos llevado al otro lado por sus características químicas. Es un gas noble, no reacciona con otros elementos porque tiene completa la última capa. Y fíjate que aquí es donde tenemos el orden de llenado que coincide con el que tenemos aquí como número atómico. Bueno, pues recuerda que este hueco de D, que acabo de meteros un rollo para contaros esto, que siempre que sumemos electrones en S y P, tengo que tener en cuenta estos 10 huecos, ¿de acuerdo? O porque me aparecerán aquí en este caso cuando pase de 4S2, 3D10, 4P, lo que sea, y sumaré 2 y 10, 12 más lo que hay aquí, veré en qué grupo estoy, o en el 2 y en el 3 el hueco no me va a aparecer, pero tengo que tener en cuenta que siempre voy a tener que sumar 10. Por lo tanto, si nos vamos al ejercicio, el nitrógeno se encontraría en el grupo 2 y 3, 5, pero al sumar S y P tengo los 10 del medio. 2 y 3, 5 y 10, grupo 15, que se denomina nitrogenoideos. Y el último tendríamos 2 y 2, 4, pero recuerda que aquí nos faltaría el hueco de las D, luego 2 y 2, 4 y 10 estaría en el grupo 14, que sería, recuerda, si nos vamos a la tabla periódica, el primer elemento del 13 era boro, carbono, nitrógeno, por lo tanto estaríamos en la columna del carbono, 14, carbonoideos. Y fíjate, grupo 18, grupo 15, grupo 14 para estos tres elementos. Y si lo vemos en la tabla periódica, aquí los tienes. Grupo 18, grupo 15 y grupo 14, que serían nitrogenoideos, carbonoideos. Luego apréndete esto, ¿de acuerdo? BCN o FNE o helio, pues estos te los vas a saber que son los gases nobles, que serían las familias. Y luego si nos vamos ya a lo último que hemos explicado, fíjate que periodo se refiere a las filas, grupo a las columnas y familia al nombre que recibe la columna. Por eso en este ejercicio hemos escrito que el helio está en la columna o en el grupo 18, familia gases nobles, el nitrógeno en el grupo 15, familia nitrogenoideos, y el silicio en el grupo 14, familia carbonoideos.
Grupo, el número de la columna. Familia, el nombre de la familia o del grupo. Practica.